Damos gracias por esta tarde. Te pedimos que tú nos hables, Dios. Gracias por el tiempo que tú nos permites para estudiar tu palabra. Bendice a las personas que están aquí conectadas y a las que no se pudieron conectar, también guárdalas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, a ver, entonces, ahora sí, la última vez vimos lo de los, ¿cómo era el gran día o los últimos días? Y vimos como ciertos versículos, ciertas profecías, ¿no? Y ya les expliqué de por qué no, digamos, se cumplen algunas profecías, porque se supone que Jesús dejó a su pueblo, ¿no? Y diría Miqueas, hasta que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces, ahora sí ya vamos a entrar, digamos, a la carnita. Vamos a Génesis 49 y vamos a ir viendo uno por uno eh, de los hijos de Jacob, cómo les va profetizando. Entonces, fíjense, 49:1. Dice, llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Dice, juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Y aquí empieza, ahora sí que con el primero. Dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. ¿Por qué? Aquí viene la razón. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Ok, entonces, bueno, esto ya lo habíamos igual visto, ya se los había explicado un poquito. El problema de Rubén, ¿cuál fue? Que precisamente pues, se metió con una de las esposas de Jacob, se metió sí, con la esposa de su papá. O sea, pues dices, híjole, no, o sea, no, 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 no es así. Algo similar o algo parecido sería tipo Judá con Tamar, algo similar o parecido serían las hijas de Lot con Lot, pero ojo, las hijas de Lot con Lot eran con otros fines, con otros propósitos, no es como nosotros lo pensaríamos, ¿no? De, ay, se metieron con su papá, no. Para ellas, en su mundo, en el mundo conocido de ellas, pues ya vino, bueno, no que ya vino Jesús, ya vino Dios, pero ya se está acabando esto, ¿no? Tan así que ya arrasó con las otras ciudades. Entonces seguimos nosotros y pues como ya quedamos, más bien ya arrasó con todo el planeta. Ya nada más quedamos nosotros, pues tenemos que fructificar y multiplicarnos, ¿no? Entonces, nosotros lo leemos con nuestros ojos occidentales de, ay, ¿cómo que se metieron con el papá? Pues sí, pero yo creo que cualquiera en su lugar hubieran hecho lo mismo. Ya no hay humanidad, ya no hay personas, no nos podemos morir. Y la otra sería tipo Noé con sus hijos, ¿se acuerdan? Cuando Cam ve la desnudez de Noé y entonces sale y maldito sea Canaán, maldice a su hijo. Y ya hemos hablado de eso, ¿no? O sea, tanto puede referirse a que se metió con la mamá o que se metió directo con Noé, que a mi gusto y por lo que da a entender, pues se mete con Noé. Pero bueno, en este caso, pues Rubén pues hace algo muy, muy similar y pues al grado que, como vemos ahí, bueno, de entrada, Rubén significa ver o mirado un hijo, ¿no? Entonces, miren, un hijo, o sea, es el primogénito, mi primer hijo, bueno, órale. Y aquí vienen las tres consecuencias de haber hecho eso. Tú como primogénito de entrada, valga la redundancia, pues tienes la primogenitura, ¿no? Sí o sí. Siempre te va a tocar el doble o te va a tocar más que los demás. En este caso, al ser el primogénito, en automático ibas a heredar el sacerdocio y el reino. ¿Ok? Acuérdense que Dios va improvisando. Entonces, yo les pregunto, a ver, ¿Dios quería un rey para Israel o no quería un rey?
Dios no quería un rey. No, Ok. ¿Y por qué les da un rey? pues porque lo porque, pidieron. Sí, al cliente lo que pida, ¿no? O sea, ¿quieres? Pues órale. Pero si ustedes se acuerdan, dentro de las profecías que le hace a Abraham, de que va a ser una gran nación y todo, dice que de sus lomos van a salir reyes. Entonces también te dice que de sus hijos va a haber reyes. O sea, les promete rey. Pero entonces cuando dices, a ver, o sea, entonces ¿cómo? O sea, a Abraham le está diciendo que de su descendencia van a salir reyes. Mismo Génesis, ¿eh? Ahorita, si llegamos, Génesis 49 o 8, no me acuerdo, cuando habla de Judá, dice que su cetro, caray, los únicos que usan un cetro son los reyes. Entonces dirías, a ver, o sea, ¿y entonces por qué no querías rey para su pueblo? Y acuérdense, es como con un hijo. A ver, no es que yo no quiera, hijo, que tú tengas relaciones sexuales, porque eso lo inventó Dios para el matrimonio. Lo que no quiero es que las tengas antes de tiempo o que las tengas fuera del matrimonio. ¿Me explico? O sea, todo tiene su tiempo. Entonces Dios dice, a ver, ok, yo lo que no quería es que en esa época mi pueblo anhelara un rey como las demás naciones. Yo no quería que en ese momento, es como un celular. A ver, al final del día el celular sí o sí lo tenemos que usar, en algún momento. Tarde o temprano tenemos que tener un celular, nos guste o no, porque cómo te comunicas con la familia, cómo trabajas, lo que tú quieras. La bronca es cuando tú dices, oye, ya le di celular a un niño. No, ese niño evidentemente va a tener un celular, pero en su momento, y lo va a usar una vez que ya tenga cierto criterio, que no esté tan contaminado, bla, bla, bla. Entonces es lo mismo, no es que Dios dijera, es que yo no quería rey para mi pueblo. Evidentemente iban a tener un rey, a fuerza. Es como con Moisés. Oye, Moisés llega ¿cómo se llama? El Yetro, su suegro, y le da el consejo, ¿se acuerdan? Oye, no, te vas a tronar, pon 70 ancianos, pon jueces, y entonces delega cierta, no sé, cuando te vengan a pedir consejo, delégalo. Entonces vas improvisando, pero no es que digas, ay, es que ya empezaron con un sistema ahí. No, lógicamente que Moisés no iba a poder, él era el líder, pero al final del día debía de tener gente que lo apoyara. Entonces lo mismo acá. La bronca es que pidieron rey y lo aclara el libro de Jueces, como las demás naciones. O sea, querían rey como los demás. Entonces dices, a ver, eso es lo que estuvo mal. Pero si tú lo analizas, dices, oye, pues mismo Dios les dijo que iban a tener un rey o reyes, que de sus lomos iban a salir reyes. Y ahora otra cosa, no es lo mismo la predestinación que la presciencia de Dios. La presciencia es el anticipado conocimiento de Dios. Que Dios sepa lo que va a pasar no quiere decir que va a pasar. ¿Me explico? Entonces Dios también dijo, bueno, yo sé que de ahí van a salir reyes, pero no es que ya estaba diciendo, ay, desde ahí ya los está condenando, no. Simplemente que para Dios en su momento, en el momento indicado iba a haber reyes. No, él no esperaba que lo pidieran antes y que lo pidieran porque ya estaban contaminados y, queremos rey como las demás naciones. No, no es que pierdas, sino cómo pierdes, las formas, ¿no? No es que me digas perro, sino la perra forma en que me lo dices. O sea, eso es lo que muchas veces no le gusta a Dios. No es qué pides, sino cómo lo pides y para qué lo pides. Entonces Dios dice, a ver, yo no estoy en contra de que tengas un carrito. ¿Quieres un carro? Ponte a orar y te doy un carro. Lo que yo ya no quiero es que me pidas un Mercedes para andar en el cotorreo y subiendo chavas. No, no te voy a dar ningún carro. Es más, ni un Chevy, ¿no? Nada. Entonces el punto aquí es, para no desviarme, evidentemente a futuro iba a tener que dividir el sacerdocio y el reino, sí o sí. Pero mínimo de entre que les reparte la tierra, entre que llegan a la tierra prometida, aquí todavía ni pasa el éxodo, Rubén pudo haber sido el primogénito, pudo haber tenido el sacerdocio y pudo haber tenido el reino. Y denme un ejemplo de un personaje bíblico
que abarcara las dos al mismo tiempo. O no necesariamente las dos. Bueno, que la podía hacer de sacerdote sin que hubiera problemas. Algún personaje de la Biblia. Lógicamente antes de llegar a la tierra prometida, antes de la tribu de Judá, de la tribu de Leví, de la tribu de Isaacar, etcétera. Melquisedec. Ok, bueno, Melquisedec es rey y sacerdote al mismo tiempo. Ok, ese podría ser uno. Pero denme otro más facilito, que es más o menos contemporáneo de Abraham y de Melquisedec. ¿Alguno? Su libro tiene 42 capítulos. Que dice, no, no, pues está peor, no, no ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Se Ujú, acuerdan de Job? Job es contemporáneo de Abraham, más o menos de Melquisedec, Torre de Babel, Génesis 11, Génesis 12, y él ofrecía sacrificios, ¿se acuerdan? Por sus hijos, ujú, por si pecaron, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, Job era un tipo de sacerdote, líder, patriarca, rey, como lo quieran ver. Entonces dices, ok, mientras no esté bien establecido el templo o el, ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue antes del templo, como el tabernáculo, perdón, el tabernáculo, etcétera, y mientras no estén bien establecidos afuera del tabernáculo, al norte tal tribu, al este tal tribu, Rubén, tú ibas a ser el primogénito, el sacerdote y el rey, ¿eh? O sea, todo lo que perdiste porque no te puedes controlar, porque no te aguantas. Lo que leímos, ¿no? Como aguas impetuosas, dices, o sea, te vas como gorda en tobogán, no tienes carácter. Entonces, imagínense que sus hermanos fueran bien burlones y que dijera, ay, Manasés y Efraín, José, mira, a mí me tocó la primogenitura y a ti no. Leví, ¿no? Mira, yo voy a ser sacerdote, te quité el sacerdocio. Y Judá, mira, yo voy a ser rey. Entonces dices, híjole, ¿cuánto perdió Rubén? Y por ser el primogénito, la puedes echar, la puedes regar, la puedes echar a perder. Puedes ser tú el líder de tus hermanos, o sea, ser el hijo mayor y regarla. Y es cuando dices, no, tú tienes que ser el ejemplo, tú tienes que ser el que los jale, el que los guíe, no perder todo y a la mera hora decir, híjole, pues ya yo me quedé sin nada. Bueno, entonces ahí vamos bien, vamos al Salmo 51, porque a diferencia de Rubén, David hizo algo también similar, no al grado de Rubén, pero al final del día hizo algo malo, pecó, se metió con Betsabé. Pero vean la diferencia de lo que le dice David a Dios y que Rubén no dice nada la Biblia, o sea, no te dice si se arrepintió, si no se arrepintió, si nada. Fíjense, están ahí. ¿Qué es lo que le tenía que decir? Vamos al 51:10. Esto es lo que Rubén le tuvo que haber dicho a Dios, cosa que David sí le dijo. Entonces, si hay esperanza, ¿eh? Ya pecamos, ok. ¿Qué le tenemos que decir? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué les dice eso? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo podía entrar y podía salir de las personas a placer. O sea, vino el Espíritu de Dios sobre tal profeta y iba. Y después se salía. Piensen en Saúl. Dios le quita el Espíritu Santo, o sea, le dice, no, y el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y Dios le mandó un espíritu malo que lo atormentara, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento sí. ¿Alguien me puede decir en el Nuevo Testamento por qué ya no? porque se supone que cuando fue lo de Pentecostés, pues ya ahí fue donde ya se podría decir, no, más bien fue cuando Jesús asciende y deja al Consolador, él mismo dice que deja ya el Espíritu Santo.
Ok, pero, o sea, pero ¿por qué ya no se puede salir? Ah, porque hay un versículo que dice que Él nos sella. Exactamente. La diferencia entre el Antiguo y el Nuevo es que en el Nuevo Testamento Dios te sella con su Espíritu. Punto. Hagas lo que hagas, ya no hay manera que el Espíritu se salga. Y es como yo les decía, y lo digo con todo respeto, y es entre broma y no, ¿no? Pero no se lo van a tomar a mal. El cristiano cuando tiene al Espíritu Santo es como si vivieras con tu suegra. Ya, ya no hay manera, o sea, a lo que voy, te hace sentir incómodo en ese sentido. O sea, ya no se va, o sea, si no se va, pecas, hagas lo que hagas, el espíritu ahí sigue. Y entonces te está redarguye, redarguye, incomode, incomode. Por eso les digo, era broma, ¿no? O sea, es como decir, ay, vivo con mi suegra, ¿no? Pues es que no, pues no me acomodo, ¿no? No me siento, siempre se mete y, ay, me dice. Lo que sí sucede en el Nuevo Testamento es que, o una de dos, o lo apagas o lo entristeces, o lo contristas. En este caso, lo contristas cuando pecas y lo apagas cuando dejas de buscar a Dios. Ojo, no quiere decir que pierdes la salvación, no quiere decir que se va el espíritu ahí está, pero está apagado. Literal, no lo prende, o sea, no hay manera. No le echas gasolina al carro, pues no, no prende. Entonces ahí sigue, pero está apagado cuando no buscas a Dios y está contristado cuando pecas. Pero ya te selló, entonces ya no te puedes sentir libre. En tu día a día, cada que pecas, cada que haces algo, el espíritu te redarguye. En el Antiguo Testamento no era necesario. O sea, en el Antiguo Testamento no era necesario sellarlos y no era necesario el Espíritu Santo para ser salvo. O sea, mientras tú te arrepintieras, tú buscaras a Dios, bla, 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 con o sin Espíritu Santo, tú eras salvo. Tú nacías de nuevo, no pasaba nada. Ya solamente Dios mandaba su Espíritu para que algún profeta profetizara, para que precisamente algún personaje fuera lleno del Espíritu, hiciera alguna hazaña, hiciera algo grande. Pero ahí es donde luego yo digo, ¿y entonces nosotros qué nos pasa? Ellos no tenían al Espíritu Santo necesariamente y la armaban, sacaban la casta. Nosotros que sí lo tenemos, es para que lleváramos una vida sobrenatural y se viera y dijéramos, oye, pues yo sí tengo al Espíritu, los del antiguo no lo tenían. Entonces, o los del antiguo lo tenían, pero si se portaban mal, Dios se los retiraba. A nosotros ya no. Por eso cuando dices, ¿cómo te deja saber Dios que eres salvo? Porque pecas y te sientes muy mal. No buscas a Dios y no te hallas. Dirían ahorita, te da ansiedad, ¿no? O sea, ya dices, híjole, ya no me siento lleno, no me siento tranquilo, estoy intranquilo, no he leído, no he orado, no me he conectado a mis, o sea, te torturas, vives mal. Entonces, cuando dices, gracias Dios, gracias porque sí soy tu hijo, tu hija, sí soy salvo, porque el Espíritu me está redarguyendo, ponte a leer y ya perdona, y no has hecho esto, y qué onda. Por eso les digo, es como si tuvieras ahí al papá, a la mamá, al profe, ¿no? Y su tarea, y es cuando dices, es que ya me tienen harto. Y Dios diría, el espíritu te va a hartar toda la vida. Si ya eres mi hijo, o más te vale que te alinees y camines y seas lleno del espíritu y tengas gozo, porque de lo contrario vas a estar sufriendo bien gacho todo el tiempo. Muy, muy cañón. Entonces, bueno, el punto es, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Eso es lo que le debemos de decir, Dios, que no me pase como Rubén. Y si me pasa, digo, no a ese grado, esperemos, pero si me pasara en cualquier situación de mi vida, crea en mí un espíritu limpio. Digo, un corazón limpio, Dios. Y espíritu, y un espíritu recto. Entonces, hasta ahí vamos bien con Rubén, ¿no? Ahora vamos a ver cuál es el carácter de Rubén. ¿Qué le pasó a Rubén? ¿Cuál es el problema con Rubén? Fíjense, vamos a Jueces 5 15 y 16. Alguien que lo busque y alguien más Santiago 1:8. A ver, dijiste jueces 5. Ajá, ahí está en el Ah, pero jueces 5, ¿qué? Perdón. 15. 16 y Santiago 1:8. Ujú. A ver quién los tiene. El de jueces yo ya lo tengo.
A ver, 15, ajá. Dice, caudillos también de Isaacar fueron con Débora y como Barak. También Isaacar se precipitó a pie en el valle, entre las familias de Rubén. Hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los válidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. ok. Entonces, Rubén lo único que era es, ya mañana, ahora sí, mañana me voy a correr en la mañana. No, van a ver, este es mi año, ¿no? Ahora sí, mis 12 uvas, déjenme, me atraganto y van a ver que ahora sí, el año que viene, se olvidan de que estoy gordo, ¿no? Y ahora sí van a ver, puro gym, voy a leer diario la Biblia y no voy a faltar a ningún estudio. Ese era Rubén, el que tiene grandes propósitos del corazón, grandes resoluciones, pero no las llevaba a cabo. Nada más vivía Mm. en el mañana. Somos los hombres del mañana, ¿están de acuerdo? No, ahora sí ya mañana hago esto. Y ahora sí ya mañana. Y no es que ahora, y la clásica es que tengo mucha chamba o no pude por esto. Y diría Dios, es que ese era el carácter de Rubén. Postergaba, posponía. Oye, tienes que hacer esto. Sí, aguántame, ahorita. Sí, ahorita, espérame. Sí, ya ahí voy, ahí voy. No te dicen que no. Pero sí, 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 ya ando en eso, ando en eso. El que, ¿dónde vas? No, pues ya voy por aquí y apenas va a salir, ¿no? Y dices, "No, impuntual, posterga, tiene grandes anhelos, grandes propósitos, grandes cosas por hacer, pero solo en su corazón. Y no es como el pecado, no es como que digas, ay, es que Jesús dice que ya pecaste en tu corazón. Ah, entonces como ya pequé en mi corazón, entonces también como tengo muchas ganas de hacer las cosas, pero están en mi corazón, ya las hice. No, pues qué bueno que así fuera. Para las cosas buenas no es así. Para las cosas buenas sí las tienes que hacer. Para las cosas malas, Dios sí cuenta las intenciones del corazón. Entonces cuando dices, no, pues es que así ya no, y Dios diría, no, pues es que sí. Entonces ese es Josué, era yo. Ese es Rubén, como en el libro de Jueces. Grandes resoluciones de los hijos de Rubén, oh, grandes cosas en su corazón, pero no terminan de hacerlo. No se avientan, no le dan, no avanzan. Ya mañana. Y Dios dice, no podemos vivir de, no, ahora sí van a ver, no, es más, ni digas, hazlo. Ahora sí voy a leer tantos, no, antes de que digas qué vas a leer, abre tu Biblia, pum, vale. Que lo primero que agarres sea la Biblia y lo último que agarres en el día sea la Biblia, y no el celular. Y se los digo sabiendo que yo agarro el celular, ¿no? Al principio y en la noche. Y vamos a Santiago 1:8. Este era Rubén. A ver quién lo tiene. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ese es Rubén. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces ahí es cuando decimos, híjole, pues a veces soy Rubén, a veces ando de buenas, a veces ando de malas, soy de doble ánimo, cuando me conviene, soy voluble, soy convenenciero. Y ahí viene la respuesta, es inconstante en todos sus caminos. Anda picando por aquí, anda picando por allá, no se define, va para allá, va bien, y de repente ya, ay, no, ya tipo en la escuela, es que no estabas estudiando esto, es que ya me cambié de carrera, ¿por qué? Pues es que ya no me gustó. Y dices, no, o sea, no, o sea, no podemos ser así, ¿me explico? Entonces, bueno, a ver, ese es Rubén, y es el primogénito, ojo, y aquí entra la paternidad, ¿se acuerdan? La del millón sería más bien, oye, Jacob, tú mismo les estás profetizando, pero oye, tú mismo, ¿qué onda? ¿Cómo fuiste con Rubén? ¿Dónde estuviste? ¿Qué le enseñaste? O sea, si él es así, pues es gracias a ti. ¿Y qué diría Jacob? Pues la neta, sí. ¿Por qué? Porque vemos a un José que le hizo su túnica de colores, que lo amó, que estuvo con él, era su favorito, su preferido, su consentido, y José fue el tipazo. Y dices, ¿y qué pasó con los otros 11? No, pues es que ahí sí ya no. Pues es tu primogénito. Sí, pero pues no es el hijo de mi amada, ¿no? Y dices, híjole. Entonces, no nada más es tirarle a Rubén.
O sea, ¿qué hizo Jacob como papá para que Rubén llegara a ese grado, ¿no? No lo estamos justificando a Rubén, pero ahora vamos a estos dos igual. 49, ¿dónde nos quedamos? 49:5. Sí. Ok, dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Ok, entonces, fíjense, nada, les quiero leer tantito aquí, ¿eh? Ay, bueno, el punto es que era burla y sarcasmo para Jacob, ¿no? Porque casi casi les dice, son bien violentos, son bien tremendos. Sí, pues tú te echaste un tiro con Dios, ¿a poco ya se te olvidó? Pues ¿de quién lo sacaron? Pues tú te peleaste, literal, allí en Peniel te echaste un tiro con el ángel de Jehová. Entonces, pues ¿de dónde querías que lo sacaran? Pues si tú también eras tremendo, tú también te rifabas. Y con tu hermano porque te echaste a correr, porque pues él sí te hubiera reventado a ti. Ahora, ojo, los genes al final del día los heredas. ¿Tú cómo no sabes que Simeón y Leví salieron como Esaú? ¿Me explicó? Entonces, casi casi vigoroso cazador delante de Jehová, pues lo traen en los genes, ¿no? Entonces es cuando a veces nos preguntamos, ¿y por qué mi hijo salió así? ¿Por qué? Y pues vuelvo a citar al buen Gorni, ¿no? Ese Gorni ya debería de tener su Biblia de estudio. Cito al Gorni, tu planta carnívora, o sea, tu árbol genealógico, ¿de dónde quieres que tus hijos o tus nietos o el sobrino salgan bien? Y como diría Jeremías, ¿no? ¿Cómo quieren que el hombre haga el bien si está habituado a hacer el mal? Entonces ahí es cuando luego nos preguntamos, ¿y por qué mi hijo será así? Y Dios diría, pues es que tú eras así, o eres así. Bueno, sí, pero es que yo ya me controlo. Ah, bueno, esa es otra, esa es diferente, o sea, pero la naturaleza es la misma. La diferencia es que tú ya pasaste primer y segundo grado de naturaleza, a lo mejor tu hijo no. Y entonces por eso dices, híjole. Entonces, de entrada lo heredamos, ¿no? Pero ahora, ¿qué fue lo que hizo Simeón y Leví? ¿Se acuerdan? Se echaron a Siquem. Aparentemente, y yo ahí se los digo tal cual, ¿eh? Yo, a estas alturas del partido. Luego decimos, "Ah, es que eran unos asesinos y que el rollo". Yo nada más pregunto, a ver que se metan con tu hermana, que te violen a un hijo, a una hija. Ahí es cuando luego yo digo, no, si yo llego a tener una hija y con tantito me la toquen, me voy a poner bien loco, ¿no? Entonces luego digo, a ver, entonces igual en una de esas Simeón y Leví soy yo, no necesariamente, o sea, si la gente se meten con su dinero, se pone loca. Ahora métete con su familia, con un hijo. Y me acuerdo de un pastor que me dijo, no porque yo le comenté que quería ser pastor, ¿no? Hace años. Y me dice, no te sorprenda, ¿eh? Dice, vas a tener ovejas fieles que te van a decir lo que tú me digas, ¿eh? Lo que tú me digas, no, en serio, tú me puedes decir lo que quieras, neta. Y yo me cuadro. Dice, pero tócale a sus hijos. No, hombre, con uñas y dientes, no sé qué canción estoy citando, pero con garras, con todo, se aferran. Entonces, diles lo que quieras a ellos, pero métete con sus hijos. Y no me estoy diciendo mal, o sea, como pastor, ¿eh? O sea, que tú le digas, oye, tu hijo esto, oye, corrígelo, oye, no, cuidado, me dijo, ojo, ¿eh? Porque así son. Me dijo, así son las ovejas. Entonces, ya que les vas a tocar a los hijos, no, a ver, de mi hijo no vas a estar. Y es cuando dices, la naturaleza es la naturaleza. Y entonces no hay madurez, no hay sabiduría, no hay espiritualidad, porque si eres una persona madura, sobria, espiritual, y te toca aguantar el cañonazo de que te digan algo de tu hijo, pues sí, te la tragas. O sea, dices, hijo, no me gusta. Pero y si es verdad, pues lo tengo que hacer y lo tengo que corregir. Y sí es cierto, tienen razón. Entonces ahí está mismo Jacob. ¿Por qué no corregiste a tus hijos? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
Yo creo que si Jacob hubiera estado bien con ellos, ellos a lo mejor nada más se hubieran enchilado, hubieran dicho a ver qué, pero no hubieran llegado a ese grado, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan? Simeón significa Dios ha escuchado o Dios escucha, tipo como Ismael o como Samuel. Y Leví quiere decir unión. Ahora, viene algo interesante aquí en lo que leímos. Fíjense. mm, dice, ok, el 7. Vean qué dice el 7. Dice, maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Entonces dices, ok, los esparciré en Israel. ¿Cuáles creen que son las dos tribus que no tienen lugar físico en la tierra? ¿Están de acuerdo que Leví, los levitas, no Ah, sí, tienen porque territorio? Y siempre Y Ju- decimos, porque son los sacerdotes. Y Jacob diría, sí, pero no, porque les pude haber dado un lugar y ya nada más que ellos estuvieran ahí. Es por este versículo que dice, y los esparciré en Israel. O sea, desde ahí les está diciendo, tú, Simeón, y tú, Leví, no van a tener tierra. Y ustedes me dirían, Simeón sí tiene. Y por eso les pongo el mapa. Vamos a Josué 19, ¿qué es? 19:1. ¿O es que no me deja ver el... Josué 19:1. Ajá, a ver si lo tienen. ¿Alguien? Sí, dice, la segunda suerte tocó a Simeón, para la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Ok, entonces si ven en el mapa, ¿no? Judá y abajito Simeón. Ujú. Entonces me podrían decir, no, pues ahí, aquí no dice, sí, pero yo les pregunto, y neta, cuando yo estaba armando el estudio dije, yo nunca lo había analizado. ¿Qué pasó con Simeón? Siempre que nos referimos al sur, ¿a quién hacemos referencia? A Judá, y en dado caso Judá y Benjamín. Y analicen en la narrativa bíblica, ya no menciona a Simeón, ¿eh? No se levanta algún simeonita, algún juez, algún rey, alguien así. Váyanlo analizando libro de Crónicas, libro de Reyes, todo, como si hubiera desaparecido, la tribu. Y efectivamente, Simeón se termina yendo al norte y es contado como las 10 tribus de la tierra de Israel, del norte, al grado, ay, es que no me acuerdo, déjenme buscar de volada ay, es que creo que no lo apunté. Mm, no, se me barrió, pero es en Crónicas, ¿no? No me acuerdo si no, ahorita les mando el versículo. El punto es que cuando arrasan al norte, un pequeño remanente de Simeón se queda en el sur. Y luego ya se los terminan de llevar el Nabucodonosor. Pero el punto es que Simeón se va para el norte y allá los arrasan. Y luego se regresa y queda con un pequeño remanente. Y entonces es cuando dices, pero Simeón, tú lo vienes a ver hasta el Apocalipsis. 12,000 de cada tribu. De la tribu de Simeón, 12,000. En Apocalipsis 14. Pero si tú lo vas analizando, dices, sí, es cierto, o sea, de hecho en el mapa ni pinta. De hecho, yo les voy a ser bien honesto, ni siquiera me acordaba que Simeón estaba ubicado ahí, así en el mapa. Yo siempre nada más veía Judá y Benjamín. Judá y Benjamín. ¿Quieres comentar algo más? Sí, pues es que aquí en lo que él profetiza, pues lo dice, que los va a esparcir, Ajá, los va a no, esparcir ajá, pero en Israel. en Israel, sí, O sea, los va obviamente. a dispersar en... Ujú, Efectivamente, es que es a lo que quiero llegar. Por eso la narrativa bíblica es importante, porque si no la tenemos así bien, ujú. Génesis 49 se nos va, o sea, como que decimos, sí, pero no, no, ni nos damos cuenta. Y decimos, es que Leví era porque iban a ser sacerdotes. Y como eran de la tribu de Leví, pues Dios los dispersó.
Y Jacob diría, eso ya es después, pero yo antes les profeticé. ¿Y por qué? Porque eran unos asesinos. Entonces el asesino no puede tener, de hecho, si ustedes se acuerdan, en la ley a los asesinos se tenían que ir a las ciudades de refugio, porque si el Goel, si el vengador de la sangre los encontraba, se los echaba, ¿eh? Pero entonces de ahí lo que está diciendo Jacob es, tú no puedes tener un territorio, pues no lo puedes estar. Entonces vas a tener que estar disperso por toda la nación. Y dices, ah, caray, o sea, sí me hace sentido, ahora me queda claro, ¿no? Entonces, bueno, esa es la razón por la cual Leví anda por todo lugar y Simeón dura bien poquito ahí entre Judá, termina siendo absorbida por Judá y después se va para el norte y después regresa y se lo lleva. Ok, entonces ahí vamos bien. Ok, entonces, bueno, vamos a ver el carácter de Simeón y de Leví. A ver, vamos a 2 de Corintios 10. A ver, ¿lo tienen? El 3 y el 4. Sí, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahí está, ¿no? Entonces dices, a ver, pues si andamos en la carne, ¿no? Pues sabemos que andamos en la carne, ¿no? No es que no nos demos cuenta, pero no porque andemos en la carne, vamos a actuar. A ver, perdón, se me fue a ver, espérenme. Ah, perdón, no militamos según la carne. Entonces ahí es donde dices, a ver, si estoy en la carne, pero no me puedo regir bajo la carne. Y piensa en el furor, la ira, todo eso son frutos de la carne, vienen en Gálatas. Entonces aquí sería, a ver, la pregunta del millón, y prácticamente con esto terminamos. ¿Cómo resuelves tus problemas? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo resuelves tus broncas? ¿Cómo le haces cuando se te meten en el carro? ¿Cómo le haces cuando se meten contigo, quien sea, en el trabajo, la familia, cuando te hacen cara, cuando te hacen bullying, como sea? ¿Cómo reaccionas? Si reaccionas calientito, si te enchilas, si dices, híjole, pues es que, pues ahora me hizo, ahora me la paga, ojo por ojo, ahí sí casi, casi citamos la Biblia, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Entonces dices, a ver, y ahora la del millón también. La bronca es cuando nos hacen, pero ¿y cuando tú haces? O sea, que a mí no me hagan, ¿eh? Pero yo sí puedo hacer. Que yo sí me meto con los demás, pero no, cuidado y me tocan a mis hijos, ¿eh? Cuidado y se meten conmigo. Entonces ahí es donde dices, a ver, no, o sea, y ojo, no confundir el carácter con el temperamento, ¿se acuerdan? Porque las personas piensan, no, es que esa señora, ese profesor, ese gerente, digamos, ese dueño, esa persona, no, es que tiene carácter fuerte, ¿no? Porque lo ven rojo y gritando. Dices, no, lo que tiene fuerte es el temperamento, el carácter lo tiene débil, es de carácter débil. Una persona con carácter fuerte se calma, ¿cómo se me fue esta la palabra? Sí, digamos, Se se detiene, templa, o sea, se ajá, templa. es templado, tiene templanza. Una persona con carácter fuerte aguanta vara. Le avientan lo que le avienten el carro, le dicen groserías, le hacen calmadito. Tiene templanza, tiene carácter fuerte. Los demás, cuando te dicen, no, es que tiene su carácter, no, más bien no tiene carácter. Lo que tiene es el temperamento, es temperamental. Entonces no podemos, ahí es donde sí debemos de llegar con Dios, decirle, Dios, ahí pon el monstruo que llevo dentro, la bestia, como lo quieran llamar, porque tantito y me transformo. Y literal, hay gente que se transforma, o sea, que se va, ahorita está muy de moda, me desconecto, ¿no? Entonces dice, espérate, pero tú, pues, ¿cuál te desconectas? Porque si no, ahí me das a entender que tienes carácter débil, tienes el temperamento fuerte, no tienes templanza.
No estás lleno del Espíritu. Mínimo en ese momento no, porque te gana. Y entonces, pues entonces no te apellidas de Nazaret, ¿o cómo le hacemos? O sea, así como dijimos, a lo mejor y lo heredaron del tío, a lo mejor Simeón y Leví salieron como Esaú, pues ahorita es decirle Dios que yo salga como Cristo, ¿no? Y que cuando me vaya a ganar, a ver, no, espérame, me calmo. Y si te dan, ¿te acuerdas más de la ira te sube por abajo y pero el versículo no? Entonces, ahí es cuando debes de decir, a ver, me tengo que aprender a calmar. Ahora, siempre decimos, Dios, ayúdame. Entonces ya no me mandes pruebas o ya que ya no se me metan en el carro. Dios dice, no, ¿qué crees? Que para que el conejo crezca, pues tienes que ir al gym y tienes que hacer el esfuerzo y te va a doler. Entonces, para que tengas carácter, ¿qué crees que te va a pasar? Más voy a mandar a que te molesten, más voy a mandar a que se te metan en el carro, a que te burlen. ¿Cómo trabaja Dios con el miedoso? Pues le pone sus miedos enfrente y los tienes que enfrentar. Es que me da miedo, pues ¿qué crees? Que lo que más te da miedo es lo que más te va a tocar. No, es que yo soy bien las tentaciones. No, no, no es que yo las tentaciones, pues ¿qué crees que Dios te va a poner? Y no, no, no necesariamente que Dios te tiente, ni mucho menos. No es su intención. Pero si quieres poder pasar la prueba, pues tienes que hacer el examen. Entonces no es como que le llego con un dinero al profe, no, a Dios no lo podemos sobornar. Entonces, pues ya desde ahí, qué bonita familia, dices, híjole, y estos cuates que estamos analizando tienen sus columnas en la Nueva Jerusalén. Y dices, estos cuates se fueron al cielo, son las 12 tribus, formaron una nación, de ahí vino el Mesías, o sea, de aquí viene el cristianismo al final del día, de ellos, por eso leemos este libro. Entonces, pero igual fueron gentes que poco a poco tuvieron que ir trabajando, como nosotros. Y tú puedes ser un asesino, tú puedes ser como Rubén, que no te calmas, que te gana, tú puedes ser de los que resuelve tus problemas a trancazos. Dios dice, pero tarde o temprano te tengo que cambiar. Ahora, ¿cómo voy a cambiar en la medida que paso tiempo con Dios? Si no paso tiempo con Dios, nunca voy a poder, nunca me va a poder cambiar Dios. Y bueno, el tercero sería Judá. Miren, vamos rápido. Y con este vamos a empezar la otra semana. Nada más quiero leerles. Es que, Fíjense. perdón, hijo, eso que comentabas hace un rato me hiciste recordar a una persona que precisamente yo lo veía como muy tranquilo y un día me dijo, no, no, yo soy muy enojón. Y yo, no, le digo, pues es que siempre te veo muy tranquilo, Eric. Ujú, Le ves su cara y tú dices, no, y me dijo, no, pero pues él dice que, bueno, no es que lo diga, ¿no? Pues cuando te entra la ira, dice, pues sí la sientes, porque pues finalmente eres humano. Dice, pero pues el versículo tiene que venir el versículo y eso tiene que hacer que como me dijo que, airaos, pero no pequéis. O sea, dice, ujú. sí te vas a enojar, porque pues eres de carne, pero ya en el momento que viene el versículo, pues ya no vas a pecar porque ya no vas a seguir. O sea, sí te airaste y todo, pero el versículo va a ser, pues que te dé una templanza, ¿no? Entonces, pues es memorizar, es pasar tiempo con Dios, porque si tu carne ya es y tú la dejas con la puerta abierta, no, pues olvídate. Sí, ujú, exactamente. Sí, no, y aquí Jacob conocía a sus hijos, ¿no? Conocemos a nuestros hijos. Entonces, bien les decía sus cosas, porque pues, dices, oye, a ver, nada más leemos rapidito el de Judá y nos vamos. Dice Judá en el 8, 49:8. Dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ahí lo que yo les decía. El rey, ¿no? Está hablando de rey, de un rey. Ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo.
que ahí es una profecía, o sea, ahí está hablando del Mesías. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Ok, entonces bueno, ahí le vamos a dejar, pero ahí en el de Judá es donde viene mucho y mucha profecía y mucho futuro y lo de las uvas y si ustedes se acuerdan cuando Jesús pisa el lagar y todo ese tipo de cuestiones, que lo más importante o lo más relevante en el de Judá pues es precisamente que les está hablando del Mesías, ¿no? Que va a venir. Y, y a Jesús, ¿cómo le llaman? Silo quiere decir enviado y Ujú. Jesús es el enviado. Entonces, ya lo veremos, vamos a ver con calma la otra semana, pero vas viendo cómo es interesante cómo el espíritu precisamente, ya en las últimas de Jacob, literal, lo pone llámale a profetizar, le revela, como sea. Pero tú vas viendo un Jacob que dices, híjole, pues no era como que tan sabio ni tan guau, ya hasta el final, y ya al final, ya que se va a morir, como que Dios le deja, ahora le vas con todo, desde que bendice a los hijos de José, como que ya se empieza a ver un Israel más sabio, ¿no? Entonces, bueno, pues miren, bueno, sí que vamos a dejarle ahí. No sé si alguien tenga dudas, quiera comentar, agregar algo. Si no, para orar e irnos. ¿No? ¿Todo bien? Pues miren, pues vamos a orar y nos vamos. Señor, te damos las gracias, Padre, por este estudio. Te agradecemos mucho por tu palabra, que tú nos permites irla estudiando, escudriñando, Señor. Te pedimos que tú crees en nosotros un corazón limpio, Señor, que no permita, Señor, que nos gane la carne, que nos gane nuestra antigua naturaleza, la ira, el furor, Señor, que nosotros sí nos podamos controlar, detener, que arreglemos los conflictos como tú quieres que los arreglemos, Señor. Te pedimos que tú bendigas a las personas que están conectadas, las que no se pudieron conectar también, y tráenos con bien la siguiente cita. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.